Sean todos bienvenidos nuevamente a la Iglesia Bautista Vida Nueva. Queremos saludarles y desde acá nos gustaría invitarlos a disfrutar, compartir y adorar junto con nosotros a través de esta pequeña alabanza que hoy tenemos para ustedes. Sea el Señor bendiciéndoles en gran manera. Mírame, tú me conoces bien, pues del polvo de la tierra me creaste, soplaste en mí ese aliento de amor que me dio la paz, la vida y el perdón. Cuando solo me hallé, siempre estaba ahí. Si te necesité, no me fallaste. Tú me hiciste llorar en mi soledad. Cuando nadie me amó, siempre me amaste. Tú me amas como soy, yo perfecto nunca fui, pero yo te conocí, recibiendo tu perdón, tu poder me transformó, y ahora no soy como ayer, Señor, quiero serte fiel, pues me amas como soy. Cuéntame lo que nunca imaginé, los milagros que tú has hecho por amor. Deseché una vida de maldad y nunca más quiero volver atrás. Cuando solo me hallé, siempre estaba ahí. Si te necesité, no me fallaste. Tú me hiciste llorar en mi soledad. Cuando nadie me amó, siempre me amaste. Tú me amas como soy. Yo perfecto nunca fui, pero yo te conocí, recibiendo tu perdón. Señor, quiero serte fiel, pues te amas como soy. Tú me amas como soy. Yo perfecto nunca fui, pero yo te conocí, recibiendo tu perdón. Tu poder me transformó, y ahora no soy como ayer. Señor, quiero serte fiel, pues me amas como soy.
sea una lluvia de bendiciones sobre ustedes en este día. Dios les bendiga. Muy buenos días, mis amados, mis amadas, que el Señor les bendiga en gran manera. Qué grato es una vez más poder estar con ustedes, acompañándoles un momento para que esta palabra de Dios sea predicada, sea enseñada y edifique, consuele y exhorte los corazones de cada uno de ustedes. ¿Qué más? ¿Cómo se encuentran en este tiempo? ¿Cómo van las situaciones? Como iglesia estamos orando al Señor cada día para que las condiciones en las que nos encontramos sean favorables en medio de estos tiempos difíciles que atraviesa la humanidad, nuestra patria Colombia y las familias. Pero el Señor está ahí con todos nosotros, con todos ustedes en este tiempo, para fortalecernos en la fe, para estar firmes y poder resistir esos días malos. Esa es la oración que hacemos cada día por el pueblo, por la iglesia del Señor y por todos aquellos también que necesitan de Dios. Vamos a orar en esta hora y vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que la presencia del Espíritu Santo de Dios esté allí contigo, tomando tu corazón y fortaleciéndote en esta hora. Padre del cielo, te damos la gloria, te damos la honra en este hermoso día, en esta hermosa mañana, porque a ti te ha placido, Señor amado, bendecirnos al concedernos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y nos has hecho herederos y coherederos de tu gracia. Es la promesa que encontramos en tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, oro para que tu bendición esté acompañando allí a mis hermanos en el lugar donde se encuentran. Mira que algunos, Señor, se encuentran tristes. Algunos, Señor amado, están atravesando un momento de duelo por la pérdida de un ser querido. Algunos están preocupados por los que están enfermos en casa. Señor amado, en los hospitales, aquellos que tienen familias en las cárceles. Mira cuánta carga, Señor, hay, Señor amado, en muchas madres y padres por sus hijos, por su situación económica. Dios, oramos para que seas propicio en este tiempo, trayendo fortaleza y consuelo a la vida de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora presentamos esta palabra, Señor, para que ella nos bendiga en gran manera. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Quiero hablarles hoy de un hombre llamado Esteban. Y eso es lo que en esta mañana voy a compartirles. Esteban, un hombre valiente. El Señor, a través de la historia, ha levantado a hombres y mujeres que se han echado al hombro una situación difícil, pero Dios los ha capacitado, los ha llenado de su Espíritu Santo y de su poder para que hagan la obra de Dios, para que hagan la voluntad de Dios. Y nosotros vemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos a esos hombres y mujeres allí en la brecha, allí en la lucha, en el campo de batalla, sacando adelante una nación, una familia, un propósito de Dios. Y Dios en este tiempo también ha levantado a hombres y mujeres que sean valientes, para que se pongan al frente de las diferentes situaciones difíciles que atraviesa este país y que atraviesa el mundo. En cada instancia de la vida, Dios levanta a hombres y mujeres. Pero hoy quiero decirte que el Señor ha levantado y está levantando a hombres y mujeres valientes para que prediquen la palabra del Señor. He estado estudiando el libro de los Hechos. Y es un libro muy importante para que la iglesia del Señor en este tiempo lo pueda leer, lo pueda estudiar.
porque es un libro donde el Señor comisionó a los apóstoles y a la iglesia para predicar el evangelio de Dios. Es un mensaje misionero del que nos habla el libro de los Hechos, y nos habla también de la obra del Espíritu Santo en el cumplimiento de esa tarea misionera. Y hoy quiero hablarles de Esteban, un hombre valiente. La palabra de Dios nos dice que la iglesia crecía mucho en aquellos días, porque Dios había levantado a hombres valientes y atrevidos. Y en Hechos capítulo 6, vamos a leer 3 versículos. Hechos capítulo 6, voy a leer el versículo 3. Luego me salto al versículo 5 y luego al versículo 8. Dice la palabra de Dios en Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Allí, mis amados, nosotros vemos que la iglesia ha crecido y hay un gran número de hombres y mujeres que han obedecido a la fe. Y también en la medida en que crecía la iglesia en ese tiempo, crecían las necesidades, porque la palabra dice que habían viudas y no tenían posiblemente familia o personas que se hicieran cargo de ellos. Y en ese tiempo la iglesia hacía contribuciones para sostener la vida de estas viudas. Y hubo un malestar porque unas viudas no se les atendía de la manera más correcta. Y dice la palabra que la queja llegó a oídos de los apóstoles. Y ellos propusieron al pueblo, a la iglesia, que constituyeran, levantaran hombres para que se hicieran cargo de esa parte administrativa, del manejo de los recursos, de la economía, de la alimentación, para que todas las viudas y las personas necesitadas pudieran tener su ración de alimento o su provisión. Y fue así que dice la palabra que escogieron a 7 varones, y dentro de las características de esos varones eran que fuesen varones llenos de ¿qué? Llenos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y también de sabiduría. Allí estaba Esteban. Pero también en el versículo 5 de Hechos 6 dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y se mencionan a los otros varones, a Esteban. Y todos esos hombres que eligieron eran hombres griegos para que se encargaran de la atención. Y en Hechos 6:8 dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban inicialmente fue nombrado para ocuparse de esa parte administrativa del manejo de los recursos y que a las viudas y a la gente necesitadas no les faltara nada. Pero Esteban no solamente se quedó en esas funciones, sino que él también predicaba la palabra de Dios. Y la palabra es clara al decir que Esteban fue un hombre que Dios escogió para convertirse en uno de esos hombres valientes que predicara la palabra de Dios. Y a través de la vida de Esteban, muchas personas serán edificadas, muchas personas creyeron en Jesucristo, porque este hombre se dedicó a predicar la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo y en el poder de Dios. Qué bueno que en este tiempo también en medio de la iglesia se levanten hombres, mujeres valientes a predicar la palabra de Dios. Es muy importante, mis amados, que la iglesia sepa que aquellos hombres que el Señor llama a su servicio
También deben ser hombres de buen testimonio, deben ser hombres sabios en el conocimiento de la palabra y deben ser hombres y mujeres llenos y dirigidos también por el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé que tú que me escuchas, que has sido llamado, estás cumpliendo esos requisitos, estás interesado en conocer más cada día de la palabra de Dios, en llenarte cada día más de esa presencia del Espíritu Santo de Dios, de estar en comunión con Dios. Es la invitación que te hago en esta mañana. Tú que has sido llamado para predicar la palabra, para estar al frente de un ministerio, llénate de la presencia de Dios. Busca ese tiempo en el que tú vas a estar allí en esa comunión con Dios, en esa intimidad con Dios, donde Dios pueda hablar a tu corazón, pueda fortalecer tu vida, tu espíritu, porque necesitamos que seas un hombre y una mujer valiente para que cuando vengan los ataques del enemigo, tú puedas permanecer firme. Quiero decirles que Esteban fue un hombre que se levantó a predicar la palabra de Dios. Y en su momento dice que fue acusado falsamente. Hubieron testigos que hablaron mal contra Esteban. Y les he hablado que Dios quiere que tú y yo seamos testigos verdaderos, pero el enemigo está levantando testigos falsos en contra de tu vida, en contra de tu ministerio, en contra de la iglesia. Pero los hombres valientes son aquellos que resisten en medio de la mentira, en medio de las murmuraciones, en medio de las calumnias. Están firmes y fieles porque saben en quién han creído y porque están enfocados en el llamado que Dios les ha hecho. Quiero decirte que el enemigo va a poner muchos tropiezos. El enemigo va a poner muchas distracciones para desanimarte en ese llamado que Dios te ha hecho. Pero tienes que ser un hombre fuerte, una mujer valiente. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú eres el llamado por Dios para hacer que el pueblo entre a la tierra prometida y repartir la heredad a las tribus de Israel. En este tiempo Dios te ha llamado a ti. Y este hombre valiente, Esteban, nos da ejemplo a nosotros en algunas características. Esteban fue un hombre de buen testimonio. Eso es lo que leemos allí en el versículo 3 del capítulo 6 de Hechos. Era de buen testimonio, mis amados, porque necesitamos que las personas que están allí ministrando, sirviendo en medio de la iglesia, sean personas que son cartas abiertas al mundo y deben ser hombres y mujeres que sean de ejemplo para los demás. El buen testimonio, eso no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana. El buen testimonio es el trabajo que hace la palabra de Dios y el Espíritu Santo en ir moldeando nuestro carácter, nuestra personalidad a la obediencia de Cristo y a ser semejantes a Cristo. Si tú tienes problemas en algún área de tu vida, tienes que pedirle al Señor que trate con esa área de tu vida, porque esa puede ser una debilidad, el talón de Aquiles, donde el enemigo puede entrar y empezar a dañar tu vida, tu ministerio, a través del mal testimonio que puedas presentar. De buen testimonio, y eso lo hace el Señor. Y el buen testimonio, como te digo, es parte de la formación de tu carácter, de tu integridad, de tu justicia, de tu santidad, labor que hace el Espíritu Santo de Dios. El buen testimonio no es algo que se compra en la iglesia, que vas a la iglesia y oran por ti y ya te conviertes un hombre nuevo, diferente. Sí, el Señor lo puede hacer, pero es algo que se va trabajando en el día a día. Esa obra que el Señor empezó en ti, como dice el apóstol Pablo, el Señor la completará. Así que es necesario que los hombres y mujeres de Dios, llamados a estar al frente y a servir, sean hombres de buen testimonio. Un buen testimonio tiene ventajas porque sirve para defendernos del menosprecio, de la calumnia, porque el enemigo siempre va a actuar
actuar con testigos falsos, hablando mal de nosotros. Pero si tú eres un hombre que teme a Dios y que andas en integridad delante de Dios, no tendrás de qué temer, porque siempre has actuado en la verdad, de buen testimonio. Pero también Esteban tenía otras cualidades que es necesario que el siervo de Dios, que el hombre y la mujer de Dios hoy deben tener también. Y es que Esteban era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Dice la palabra de Dios en Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Varón lleno de fe. La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso dice Romanos 10:17. Tú necesitas fortalecer tu fe en el Señor. Para ello tienes que pasar tiempo leyendo la Biblia. Para ello tienes que permitir que el Espíritu Santo de Dios trabaje en tu vida para que seas un hombre y una mujer que permanezca en medio de las adversidades, mis amados. El apóstol también en Hebreos 11:6 dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe. Necesitamos fe. Porque el Señor dijo en cierta ocasión que aquel que tiene fe, aunque sea como un grano de mostaza, podrá decirle a esta montaña, quítate y échate en el mar, y así será. El Señor pide que al menos nuestra fe sea como el grano de mostaza. Y la fe es el fruto del Espíritu Santo de Dios, pero que hay que fortalecerla en las disciplinas espirituales de la oración, de la lectura de la palabra. Dedícate en este tiempo a fortalecer tu fe en el Señor. Esteban fue un hombre lleno de fe, pero también la palabra de Dios dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y allí en Hechos 7:55 dice la palabra, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Lleno del Espíritu Santo. Mis amados, el Espíritu Santo viene a la vida del hombre y de la mujer cuando recibe a Cristo en su corazón. Y la palabra de Dios nos declara que el Espíritu Santo vino con poder en el día de Pentecostés. Llenó la vida de los apóstoles, de los discípulos, y les dio valor, les dio poder y autoridad para predicar la palabra de Dios. Y la llenura del Espíritu Santo la conseguimos cuando estamos en la presencia de Dios, cuando sacamos esos momentos para orar, cuando sacamos esos momentos para estar allí postrados en oración. Y otras disciplinas te pueden ayudar, como el ayuno, como la contemplación. A algunos les gusta también hacer vigilias, esos tiempos de cántico, esos tiempos de reflexión, esos tiempos donde tú te centras allí a estar con el Espíritu Santo de Dios. Allí en esos momentos el Espíritu Santo te llenará, el Espíritu Santo te fortalecerá. Allí aprenderás a conocer más de el Espíritu Santo de Dios, porque Él está en nosotros, y como hemos aprendido, Él fue enviado por Jesucristo para que nosotros sigamos la obra que Él vino a cumplir en esta tierra. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu de Dios en la vida de Esteban le hacía que él fuera un hombre obediente, le hacía que él fuera un hombre preparado, le hacía que él fuera un hombre que se enfrentara aún a la misma muerte, mis amados, porque el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida y nos da poder. Eso dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y seguimos hablando de esas cualidades de Esteban que lo hacían ser un hombre valiente. Esteban también era un hombre lleno de sabiduría. Eso dice en Hechos 6:10. Pero no podían resistir a la sabiduría de Esteban. Esteban era un hombre que se había dedicado a estudiar la palabra de Dios.
a conocer las Escrituras, a conocer a Dios. Y eso le hizo que él se distinguiera como un hombre sabio en el conocimiento de la palabra de Dios. Quiero decirte de que tú no puedes dar a otro lo que no tienes. ¿Cómo puedes hablar de Cristo? ¿Cómo puedes hablar de la palabra? ¿Cómo puedes hablar de las experiencias maravillosas que Jesús hace en la vida cuando tú no las has tenido? Necesitas, como dije anteriormente, tener tu propia experiencia con el Señor. Tener tu propia experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Y este es el tiempo. Dios quiere que tú entres a tu aposento, en tu habitación, en tu pieza, y allí saques esos tiempos de intimidad con Dios. Siéntate a los pies de Cristo, como se sentó María a escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y Esteban fue un hombre que seguramente estaba allí siempre dispuesto a escuchar las enseñanzas de los apóstoles del Señor Jesucristo, porque él quería saberlo todo de Jesús. Pero también era un hombre dedicado a estudiar las Escrituras del Antiguo Testamento, mis amados. La sabiduría. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto, de la que Santiago también habla. Que la sabiduría de lo alto es pura, pacífica, benigna, llena de buenos frutos. Esa es la sabiduría que el Señor quiere que tú y yo tengamos. Que tengamos ese conocimiento de las Escrituras. También se dice que Esteban era un hombre lleno de poder. Hechos 6:8. Dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lleno de poder. Y como les decía ahorita, ¿quién le dio ese poder? El Espíritu Santo de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y Esteban fue un hombre que se presentó como testigo de Jesucristo y hablaba sin temor y hablaba con autoridad. Reconozco que a veces el temor, el miedo, la inseguridad se han apoderado de nuestro corazón para dar testimonio del Señor. Hay personas que muy fácilmente pueden llegar a otros y compartirles el Evangelio de Cristo. No importa si lo hayan menospreciado, si lo hayan rechazado, pero ahí están predicando la palabra del Señor. Y mis amados, a veces a la gente no le gusta que lo rechace, y al cristiano no le gusta que lo rechace. Por eso tienen temor a predicar. Pero si te rechazan, no es a ti, es a Jesucristo a quien están rechazando, al testimonio que tú estás dando de Jesucristo, mis amados. Pero es necesario que le digamos al Espíritu Santo que nos dé esa valentía, esas nuevas fuerzas para levantarnos en el Señor. El Espíritu Santo, el poder que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo, es también para reprender y denunciar el pecado. En Miqueas el profeta dice, Miqueas 3:8, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Se necesita también de valentía para decirle a una persona, a un hermano que anda por ahí dando mal testimonio, que anda en pecado: hermano, venga, quiero hablar con usted. Hermano, apártese de ese camino de pecado que lleva. Apártese de esas malas andanzas que tiene. Deje de mentir, deje de robar. Se necesita valentía para hablarle a alguien de esa manera, ¿cierto? De animarlo y de exhortarlo en amor. Y la palabra dice que aquel que corrija a un hermano para que se aparte de ese camino de pecado, dice que habrá salvado un alma y cubierto multitud de pecado. Sé valiente.
en decirle a tu familiar, a tu hermano en la fe: hermano, es necesario que dejes de hacer eso que estás haciendo, porque el nombre del Señor no es glorificado en eso que haces. De tal manera que yo te insto en el amor del Señor a que cambies, a que dejes ese pecado, a que dejes esas andanzas. Hagámoslo, mis amados. Y ese poder lo da el Espíritu Santo de Dios. Y es necesario que la iglesia hoy día haga eso, que nos exhortemos en amor los unos a los otros. Y Esteban también fue un hombre que cuando él estaba pronunciando su discurso, su predicación, al finalizar, dice en Hechos 7, 55 al 56, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban vio al Señor Jesucristo, vio el trono de Dios. El Señor le permitió ver ese lugar celestial en medio de su discurso, y luego cuando él estaba siendo apedreado. Porque Esteban fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Y Esteban aún, dicen algunos comentaristas, que era un joven, posiblemente podía tener entre unos 30 o 30 y pico de años. Eran jóvenes, como también lo fue Saulo, que estaba ese día allí en el momento en que Esteban era apedreado. Saulo todavía era un joven. Y la Biblia nos muestra entonces de que los jóvenes en ese tiempo fueron protagonistas en la extensión del reino de Dios. Por eso, joven, tú que me escuchas en este tiempo, Dios te ha llamado, Dios te ha escogido a ti para que te levantes, para que seas fuerte y valiente y des testimonio al Señor. El apóstol Juan decía: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y porque habéis vencido al maligno. Llénate de ese poder, de esa autoridad que da Dios por su palabra, que da Dios por medio de su Espíritu Santo, para que puedas dar testimonio, joven, en medio de este mundo. Gracias damos al Señor por la juventud que está levantando en nuestra iglesia. Nosotros como pastores agradecemos a Dios porque Dios está levantando a jóvenes y muchachas que son íntegros, que aman a Dios, que aman buscar a Dios. Y eso nos da una paz. Y eso nos da un gozo, el saber de que hay una nueva generación que viene detrás de nosotros, que van a tomar las riendas de la iglesia y que van a ser instrumentos, ya lo son, en las manos del Señor. Bendecimos a los jóvenes de nuestra iglesia y a todos los jóvenes de las diferentes iglesias que Dios ha llamado para predicar su palabra, porque Esteban aún era un joven, era una persona que todavía estaba empezando la vida, pero aún dio su vida por causa de Cristo, como buen testigo de Cristo, como buen mártir, lo hizo por la obra del Señor. Y él pudo ver ese momento maravilloso, la gloria de Dios. Fíjese que en medio de su sufrimiento, en medio en que las personas le tiraban rocas, piedras, el Señor le permitió contemplar su grandeza, su majestad. En medio de su padecimiento, ahí estaba el Señor. Porque Dios no abandona a sus hijos ni a sus hijas, porque por causa de Él sufren. Y la palabra de Dios dice: bienaventurados sois si por mi causa os vituperen, os persiguen, os maltraten o los llegaran a matar. Son bienaventurados. Y Esteban fue un varón, un siervo bienaventurado, porque murió por causa del Evangelio, murió por causa de Cristo. Mis amados, Esteban también fue un hombre lleno de amor, lleno de compasión. En Hechos 7:60 dice la palabra: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Cuando leemos este versículo, ¿de quién más nos acordamos? Sí, de Jesucristo. Cuando en la cruz del Calvario pronunció la primera palabra al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
El corazón de Jesús estaba lleno de amor por sus enemigos, por aquellos que lo ultrajaban, que lo maltrataban y que lo mataban. El corazón de Dios es un corazón lleno de amor. El corazón de Dios es un corazón que recibe al pecador. No importa lo que hayas hecho y por cuánto tiempo hayas estado apartado de Dios, pero Dios te ama. Dios te ama y esa es la realidad. Y Esteban, allí en esos momentos antes de morir, pidió que el Señor no tuviera en cuenta el pecado de esos hombres que tiraban rocas y piedras matándolo, porque el corazón de Esteban estaba lleno del amor de Dios, estaba lleno del perdón de Dios. Y es lo que también un siervo y una sierva valiente debe tener: amor, compasión para perdonar a los demás, aún a sus propios enemigos, aún aquellos que te hacen daño. Tienes que tener valor para perdonar. Que el Señor nos ayude en esta tarea que tenemos, porque no es fácil. No lo vamos a lograr, no lo vamos a alcanzar en nuestras propias fuerzas humanas. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Necesitamos morir cada día nosotros, como decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, para que podamos reaccionar de esa manera en que lo hizo Esteban, mis amados. Y por eso Esteban pronunció uno de los discursos más largos en la Biblia. Predicó un sermón, y ahí está en Hechos, capítulo 7, del versículo 1 al 53. Su sermón era un repaso de la historia de Israel. Él contó una historia de sus antepasados, de sus padres. Y al final de su predicación, al final de su discurso, hizo una aplicación redarguyendo el corazón de esos hombres que estaban allí, declarándolos culpables porque ellos habían sido los que habían crucificado a Jesucristo. Esteban los declaró culpables a esos hombres y mujeres que se habían levantado contra Jesús. Y eso no le gustó a la multitud y por eso lo apedrearon. Esteban fue el primer mártir cristiano. Testificó por Cristo a través de su vida y a través de su muerte. Miles han seguido su ejemplo. Miles siguieron el ejemplo de Esteban. Miles murieron por causa de Cristo. En este tiempo nosotros no estamos siendo perseguidos por causa de predicar el evangelio de Cristo. Pero aún así, mis amados hermanos, necesitamos llenarnos de valor y de fuerza, porque el enemigo sabe de qué manera operar para que muchos cristianos se llenen de miedo, de temores y de inseguridades. Pero todo eso se vence con el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí, decía Jesús. Y nosotros hoy día podemos decir eso. El Espíritu Santo de Dios está en mí, está conmigo, está sobre mí. Y me da las fuerzas y el valor para predicar el evangelio de salvación a los perdidos. Qué maravilloso ejemplo el de Esteban. Te invito a que sigas leyendo un poco más allí en ese discurso de Esteban, para que conozcas más a este hombre que Dios levantó en el primer siglo para ser el primer mártir en la iglesia primitiva. Dios en esta época te está levantando a ti, hombre, mujer, en el lugar donde Dios te ha puesto, en medio de tu familia, de tu empresa, de tu universidad, no sé en dónde, pero Dios te está levantando para que seas un hombre y una mujer valiente que dé testimonio de Jesucristo en tu vida y de lo que Cristo puede hacer. Necesitamos hombres y mujeres dispuestos a ir a las familias, a restaurar esos hogares, esas parejas, esos hijos. Necesitamos que te levantes. La iglesia necesita de ti en este tiempo, hombre y mujer. Y para concluir, les quiero decirles que el seguir el ejemplo de Esteban no significa que tendremos que morir como él murió, pero quiere decir que estaremos dispuestos si es necesario.
Hay un precio a pagar por hacer la voluntad de Dios. Algunos pagan más que otros. El mundo necesita más hombres como Esteban. ¿Estás dispuesto a ser uno de ellos? Que el Señor nos ayude, mis amados, en esta tarea. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, por la vida de Esteban, de este varón que tú levantaste en la iglesia primitiva en el primer siglo. Un hombre, Señor, que fue llamado para, oh Dios, ocuparse de los oficios, Señor, económicos, materiales, en suplir una necesidad allí de atender los necesitados. Pero Esteban no se quedó en esa labor. Él, dice la palabra, que lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio y del poder de Dios, se levantó a predicar y a proclamar el Evangelio de Cristo en medio del pueblo. Y la iglesia crecía, la iglesia se multiplicaba. Muchos sacerdotes religiosos de la época creyeron en Jesucristo por la palabra y el testimonio de los discípulos del Señor. Padre, que tu iglesia en este tiempo se levante a dar testimonio de Cristo, con un buen testimonio, dando ejemplo, Señor, Padre, siendo hombres y mujeres de fe, de sabiduría, llenos de amor, llenos de la gracia tuya, Padre Celestial. Bendice, Señor, a estos hombres y mujeres que tú has comisionado, que están allí. Algunos posiblemente han bajado la guardia. Algunos posiblemente se han llenado de inseguridades, de temores, de miedo, pero hoy mi oración para que sea el poder del Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas, Señor, restaurándoles, oh Dios mío, llenándoles de fuerza, que ellos pongan su mirada en el cielo donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, que intercede por nosotros. Bendice a estos hombres y mujeres que están allí. Padre, gracias por la vida de Esteban, Señor, y ahí nos queda registrado en tu palabra el ejemplo de este hombre. Muchos están sufriendo y han padecido muerte, Señor amado, por causa de Cristo. Y ellos, Señor amado, son esos hombres y mujeres, Señor, que tú, Padre Celestial, bendecirás. Has bendecido y, Señor, y ellos, Padre Celestial, tendrán lugar en tu presencia. Que tu iglesia también cumpla esa labor. Bendice a mis hermanos en esta mañana, mis hermanas. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos. Escucha las peticiones, las oraciones, fortaléceles en medio de su debilidad que viven, Señor, en este tiempo por medio de porque han llegado enfermedades, han llegado sufrimientos, han llegado, Señor, noticias malas, han llegado, Señor amado, oh Dios, momentos duros, difíciles en sus vidas, y mi oración es, Padre, para que tú les acompañes en este tiempo. Gracias, Jesús. Gracias porque tú nos diste ejemplo a nosotros de ser valientes hasta el final, Señor. Hoy gracias te doy porque tú nos das las fuerzas para perseverar hasta el final. Porque la palabra dice que ni los incrédulos, ni los cobardes, ni los hechiceros, ni los afeminados heredarán el reino de los cielos. Y el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y en esta hora yo puedo declarar, confesar en el nombre del Señor que Jesucristo hace de ti un hombre y una mujer valiente. Que Dios te bendiga en gran manera en este precioso día. Agradecemos al Señor que nos ha bendecido por su palabra y seguimos orando para que la presencia del Señor les acompañe a ustedes durante este tiempo. Quiero decirles que el próximo domingo, que será el primer domingo de septiembre, nuestra Iglesia Bautista Vidanueva estaremos participando en la Santa Cena y les estamos invitando desde ya a cada uno de los hermanos desde sus casas para que prepare esos elementos del pan y la copa, el vino, para que podamos celebrar y recordar la pasión, la muerte, la resurrección y anunciar o proclamar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo estaremos haciendo el próximo domingo para toda la Iglesia Bautista de Medellín. Mis amados, desearles que la paz y que la bendición del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga en gran manera. La Iglesia Bautista Vida Nueva le invita a escuchar los siguientes anuncios. Ayuno.
todos los martes a las 8:30 de la mañana por Zoom. Culto de mitad de semana todos los miércoles a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube. Reunión de jóvenes todos los sábados a las 7 de la noche por Zoom. Servicio dominical a las 10:30 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Conéctate con nuestra programación. Te esperamos. Hermanos, no olviden preparar sus elementos para la Santa Cena este próximo domingo. Que el Señor les bendiga.